Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Visión Política aquí en la pantalla de Sol Televisión. Hoy a media máquina los dos, pero poniéndole por supuesto toda la energía para llevar adelante esta hora de programa en la que vamos a seguir analizando la actualidad de San Pedro, también un poquito lo que sucede a nivel provincial y nacional, por supuesto, de cara a las elecciones del próximo 25 de octubre, algo que hoy por hoy está en el centro de la discusión, ¿no? ¿Qué tal, Nadia? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, aquí estamos nuevamente en el aire del canal local, aquí por Canal 2 de Cablevisión. Estamos arrancando esta Visión Política. No pida que le dé números, ya abandoné la tarea hace rato, pero estamos aquí dispuestos a tener un nuevo programa. ¿Qué quiere Muchos decir? programas. Sí, vamos muchos programas, casi 20 diría, pero por ahí. Casi. Señores, hoy en la continuidad del debate político de cara a lo que serán las elecciones generales del próximo 25 de octubre, tenemos en el piso a el candidato a intendente por el Frente para la Victoria, quien se impuso en la interna precisamente partidaria, Julio Pángaro. A su lado está Fernanda Sendón, quien será candidata a consejera escolar. Buenas noches y gracias por estar aquí con nosotros a ambos. Y del otro lado también nos acompañan Rodolfo Titín Treyes, quien será candidato. Estoy con el chip del precandidato todavía, no me lo puedo sacar el chip del precandidato, candidato a concejal por el Frente para la Victoria, al igual que Damián Mosquera. Buenas noches y gracias por venir. Y comenzar hablando y consultándoles sobre la actualidad del Frente para la Victoria en San Pedro, ¿no? Pasaron las primarias, se generó un nuevo escenario electoral en el que parece que la elección está polarizada, sin embargo sigue habiendo dudas respecto de la unidad dentro del Frente para la Victoria con el espacio que de alguna manera conduce el actual intendente Fabio Giovanettoni. ¿Cuál es hoy la realidad del Frente para la Victoria en la ciudad? Nosotros hemos estado conversando con el intendente municipal después de las elecciones internas, ha manifestado su intención de apoyar como se había comprometido antes de las elecciones. Después estuvimos en una visita que hizo Scioli a San Nicolás la semana pasada y bueno, tratando de llevar adelante esta tarea, incorporando todos aquellos sectores que quieran sumarse al proyecto, que por supuesto está abierto en algunas, no en las líneas liminares, pero sí en el resto, como para poder aquellos sectores que quieran incorporarse, poder enriquecer esas propuestas y llevárselas a la población de aquí hasta el 25 de octubre. Usted hablaba recién, perdón, de intenciones, pero digamos, concretamente, ¿hay un apoyo ya establecido, ya más allá de la intención que tenga el intendente? ¿Hay un acuerdo, ya se ha avanzado en eso, más allá de la intención? El acuerdo se manifiesta en distintos sectores que compusieron el espacio que llevó al intendente como candidato, y el nuestro. Nosotros lo que pretendemos siempre es que cada uno mantenga la individualidad grupal, las agrupaciones y demás, porque me parece que ese es el respeto que hay que tener, no obstante lo cual estamos trabajando en conjunto hacia el 25 de octubre. ¿Cómo analizan hoy la realidad del Consejo Deliberante? Se ha dicho muchas veces que es un consejo con una composición, por ahí feo, o suena feo decirlo, pero como que es uno de los consejos peor vistos de los últimos tiempos, digamos. Más allá del trabajo de algunos concejales puntualmente, es como que se cuestiona mucho el trabajo del Consejo Deliberante. Ustedes aspiran a llegar al Consejo hoy por hoy. ¿Cómo analizan la situación del Consejo Deliberante? Bueno, dos ex concejales además, ¿no? Bueno, yo creo que en este Consejo hay muchos concejales que por ahí no han tenido continuidad. En algunos casos pasaron a ocupar cargos. Eso afecta un poco el trabajo del concejal. Yo creo que viene una etapa distinta también para los concejales. Creo que viene una etapa con mucho trabajo territorial para los concejales. Y de hecho, la experiencia mía anterior, cuando Julio fue intendente, los concejales que formábamos parte de su espacio político éramos parte activa del gobierno municipal. Es decir, compartíamos las decisiones y fundamentalmente el trabajo de la gestión. Entonces,
Creo que cuando a partir del 10 de diciembre Julio se sienta nuevamente en Pellegrini 150, se va a notar el cambio en los concejales, porque al menos lo que vamos a representar el sector, seguramente nos vamos a seguir manifestando de esa manera y comprometiendo de esa manera con el trabajo activo que siempre tuvimos cuando Julio conducía los destinos de San Pedro. Sea cual sea el resultado de la elección general, a menos que ocurra algo que aparentemente no pasaría en principio en los números preliminares que hay, ninguno de aquellos que tenga chance de acceder al municipio, en este caso el doctor Pángaro, tendría mayoría en el Consejo Deliberante, lo cual de alguna manera también limita el trabajo del Ejecutivo. Mosquera le tocó estar en un momento en el Consejo Deliberante quizá que va a quedar recordado como de los peores años que ha atravesado la ciudad, que tienen que ver con los últimos 6 años de gobierno. Y se ha cuestionado mucho el Consejo Deliberante por decir, bueno, los concejales no hacen nada. ¿Qué se puede hacer cuando te chocas con un Ejecutivo con ciertas características, o qué se puede hacer en minoridad dentro del Consejo Deliberante si es que les toca ocupar ese lugar? Yo creo que es uno de los desafíos que tenemos todos los que queremos cambiar la realidad que hoy vive San Pedro, pero si no tenemos una conducción por parte de un municipio, es muy difícil para el Consejo Deliberante poder trabajar en conjunto. Tiene que haber una comunión de todos los sectores políticos de San Pedro, porque es la única manera de llevar adelante este periodo de crisis económica y administrativa que ha venido sufriendo el municipio. Y Julio lo ha repetido muchas veces, esto no depende solo de una persona, pero sí esa persona tiene que tener la suficiente capacidad, la experiencia y la madurez política de convocar a todos los distintos sectores para poder trabajar en conjunto y sacarlos todos adelante, más allá de las banderías políticas, que cada uno va a defender su ideología, ¿no? Claro. Nos ha tocado vivir un Consejo Deliberante, como vos bien decías, muy disgregado, muy falto de consensos, y eso se vio reflejado en las políticas que hemos tenido en San Pedro, ¿no? Las faltas de política, las faltas de gestiones. No se han podido llevar adelante muchos proyectos y tampoco se han informado de parte de los ejecutivos anteriores todo lo que los concejales requeríamos para una mejor labor, ¿no? Pensaba que en las primarias se ha puesto también este contrapunto entre lo nuevo, lo nuevo dentro de la política y la experiencia, ¿no? Ustedes representando el sector de experiencia, el sector que, bueno, que la campaña de Pángaro tiene que ver con esto, ¿no? Volvimos, ¿no? A hacernos cargo de esta situación que está pasando ahora en San Pedro, a hacerle frente. ¿Cuánto vale hoy alguien con experiencia al frente del municipio o bien integrando el Consejo Deliberante, y cuáles son, les parece, por lo menos a su entender, digamos, estos valores, cuáles son los beneficios que podría tener alguien con experiencia hoy dentro de la gestión, digamos, qué es lo que se necesita? Porque supongo que ustedes lo que están presentando es esto: se necesita alguien con experiencia para poder gobernar, frente a alguien que venga por ahí con aires nuevos de la política. Acá lo que necesita es gestión. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Está realmente planteado así? ¿Ese es el contrapunto que hay hoy? Nosotros ofrecemos lo que tenemos, un capital político relacionado con una gestión anterior, donde se hicieron una cantidad de obras, cada una de ellas con un sentido determinado, un objetivo determinado, y una experiencia en la administración pública provincial fundamentalmente durante todos estos años, que nos permite saber cómo gestionar, saber qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer. Y bueno, esta es la experiencia que estamos volcando. En el caso de ellos, bueno, Titi fue 2 años intendente, Damián fue concejal, son aquellos dos que tienen experiencia en este sentido, pero el resto, y en el Consejo Escolar, tanto Fernanda como Claudia como Luciano, no tienen una actividad política previa, si bien tienen una gran experiencia en el ámbito educativo de muchos años. Pero bueno, ahora hay que trasladarlo eso como representantes políticos, porque a veces el Consejo Escolar también queda un poco como disminuido frente a una elección, poco se habla de ellos, pero son funcionarios políticos al igual que los concejales, y tienen una tarea importantísima que cumplir, porque además llegan fondos importantes al Consejo Deliberante, al Consejo Escolar, que hay que controlar y asignar. Y en este sentido nosotros sí lo que decimos es que no es un momento para improvisar. San Pedro está en una situación absolutamente difícil, esto no es desconocido para nadie.
con problemas muy serios, y entonces nosotros entendemos que la mejor forma de hacerlo es mezclando experiencia con gente, digamos, nuevos ciudadanos que se incorporan a la vida política. Y nuestra tarea es que de los próximos 4 años estos jóvenes que se incorporan a la política van a aprender desde el Consejo Deliberante o en el ámbito del Ejecutivo para transformarse en los cuadros técnicos políticos que San Pedro va a precisar para seguir gobernando esta ciudad. Fernanda, te pregunto cómo ves vos la situación del Consejo Escolar, y te voy a plantear un ejemplo para que a lo mejor lo puedas analizar. En la composición actual del Consejo Deliberante con otro presidente, del Consejo Escolar, perdón, con otro presidente, se dio una particularidad que era que había 2 consejeros, en algún caso hubo hasta 3 en algún momento, que respondían de alguna manera al intendente o tenían vinculaciones directas con el intendente Huacón en ese momento, y que por ahí no renegaban tanto de la aplicación o no aplicación del fondo educativo, por ejemplo, algo tan polémico en San Pedro, como así lo hacían los consejeros opositores. Imaginá el escenario en el que te toca acceder al Consejo Escolar, que grandes probabilidades hay de que eso suceda, digamos, ¿cómo sería un trabajo desde el Consejo Escolar con Julio en el gobierno, o cómo sería un trabajo desde el Consejo Escolar con otro de los 3 candidatos que quedan en carrera gobernando San Pedro? Bueno, al igual que lo que planteó Damián, no es lo mismo entrar, el Consejo Escolar tiene que estar enmarcado en el proyecto del municipio. Yo tengo muy en claro lo que quiere Julio para el Consejo Escolar, que en lo posible, o sea, el primer tiempo a lo mejor va a ser complicado, pero después el fondo educativo va a ser asignado a las escuelas, que es para lo que fue creado. Y bueno, ante todo, un trabajo en equipo necesitamos. Hubo mucho tiempo, y en estos últimos tiempos, donde se llevó la política partidaria al Consejo Escolar. Yo lo viví del lado de directora, que soy, y donde muchas peleas, a lo mejor, entre los consejeros que hubo. Hoy, por ejemplo, hay un bloque que prácticamente no va al Consejo Escolar, o que va en el día de la sesión. Algunos consejeros están siempre, y son los que tratan de dar respuesta, pero hay algunos consejeros que no van, todos lo sabemos. Y bueno, yo creo que lo que tenemos que hacer todos es un trabajo en equipo. Obvio que necesitamos a Julio de intendente, con un proyecto claro sobre educativo. Si bien, como él dice, yo no tengo experiencia en el Consejo Escolar, sí en dirección tengo grandes maestros. Acá Titín fue presidente del Consejo Escolar, Esther, la gran maestra nuestra, yo fui directora con Esther en el Consejo Escolar como presidente, y que revolucionaron el Consejo Escolar y le dieron otra forma de trabajar, y bueno, es lo que aspiramos. Los vamos a tener a ellos para consultarlos, y bueno, ante todo un trabajo en equipo, no solamente entre los consejeros, sino entre los otros organismos que son los encargados de la educación de San Pedro. La Jefatura Distrital, la Secretaría de Asuntos Docentes, la Jefatura de Políticas Socioeducativas, que bueno, ahora ya desde el año pasado, gracias a Dios, tenemos una referente, y bueno, había muchos programas nacionales que se estaban perdiendo y provinciales porque no teníamos ese cargo cubierto. Entonces, bueno, la idea es eso, mucho trabajo. ¿Qué rol jugarían los gremios, en este caso, los gremios docentes? Fundamental también, docentes y de auxiliares. O sea, en realidad uno tiene que trabajar en conjunto con todos los que son representantes de la sociedad y sobre todo de la comunidad educativa. Nosotros no podemos echarle la culpa de todo lo que pasa a la provincia. Las escuelas son nuestras, las escuelas son de San Pedro, las escuelas son de la comunidad educativa que concurre a esa escuela. Y bueno, los gremios docentes, yo soy parte de uno, siempre estamos dispuestos a trabajar por la mejora de la calidad educativa, por la mejora de las condiciones de trabajo y de las condiciones, por supuesto, de los chicos en la escuela. Sí, recién hablaban de trabajo en equipo, y me quedo con esto que decía Fernanda, y pensaba también que se están jugando la provincia y la nación, ¿no? Realmente están ahí, los candidatos también tienen que disputar sus propias campañas, sus propias elecciones. ¿Cómo se piensa hoy el escenario a nivel provincial y cómo lo ven ustedes a nivel nacional? Digo, más allá de las intenciones, de que claramente sabemos qué es cuál es el deseo, pero ¿cómo ven hoy realmente, y lo más objetivo que se pueda, la realidad de las elecciones de cara a octubre, digamos, en provincia y en nación? El que quiera responder.
Mire, yo creo que el pueblo argentino va a entender que hay dos caminos muy claros a seguir. Uno es profundizar un proyecto nacional que tiene sus dificultades, pero cuyos objetivos están expuestos a la comunidad y han sido avalados en más de una oportunidad, que es el Frente para la Victoria, el peronismo en el caso nuestro, integrante del Frente para la Victoria, y otro que, bueno, es una palabra sin un contenido que podamos todavía visualizar. Entonces, yo digo, por un lado lo nacional y por otro lado un liberalismo que nos hace pensar en que es mucho más importante una presión impositiva como la que hoy sufre Capital Federal, dedicarse a cuidar los lugares donde el poder adquisitivo es mayor, ejercer una presión fiscal y también en otros tipos de casos, como por ejemplo el sur de Capital, y creo que también con grandes dificultades respecto de lo que debe ser la conducción de un país. Por el otro lado, el Frente para la Victoria ha dado muestra de poder conducir un país, de poder tener los equipos necesarios para hacerlo, de conocer todos y cada uno de los pueblos que componen las 24 provincias, y creo que Scioli es el mejor representante en este sentido para seguir adelante con las transformaciones que se han efectuado, cambiar aquello que haya que cambiar, profundizar lo que haya que cambiar y continuar y defender con mucha fuerza aquello que haya que hacerlo. ¿Da por hecho que Sergio Massa está fuera del escenario? No, yo no doy por hecho nada, digo, en todo caso los números de la última elección marcan algo parecido a eso, pero digo, Sergio Massa también es producto de aquellos que creen que el peronismo es una calecita, digamos, donde uno se puede comprar la ficha y se sube y se baja cuando quiere, y esto para nosotros no es así. Por ende creo que si habiéndose ido del peronismo piensa distinto a lo que piensa el peronismo, y aunque personalmente él se sienta como tal, en el accionar entendemos que el hecho de haberse ido, haber conformado otro espacio, lo hace pensar distinto, y creo que todas estas conversaciones que han tenido con Macri para llevar adelante alguna interna en común y alguna charla que creo que se dio en el día de hoy en el Council of America, como se llama, tiende a eso, a unificar más criterios en esos dos aspectos, digamos, más cercanos al liberalismo que cercanos a lo que es un proyecto nacional. ¿Y Felipe Solá, en la provincia de Buenos Aires? Y Felipe Solá es más allá de, digamos, del escenario... No, yo creo que Felipe Solá es un hombre que tiene una experiencia importante, ha sido gobernador de la provincia de Buenos Aires, conoce la provincia al dedillo. Bueno, algunas cuestiones, a mí me tocó vivir en alguna oportunidad un proyecto de ley que él envió en el año 2002 para modificar el estatuto del docente, que nos costó fuertes dolores de cabeza. En realidad la idea era que él tenía que hacer un ajuste importante en ese sentido y quería reducir en 300 millones de pesos el presupuesto provincial. Y digamos, nosotros como peronistas que somos y defendiendo en un cuerpo colegiado la decisión de la mayoría, aceptamos y votamos esas modificaciones con muchas negociaciones en el medio y cambios, pero de cualquier forma se votó con un gran costo porque los docentes nos hicieron responsables de algunos cambios que en definitiva creo que tampoco fueron perjudiciales para ellos, pero en definitiva a fin de año terminamos gastando, en vez de esos 300 que pensábamos ahorrar, terminamos gastando 600 millones de pesos más. Entonces digo, como todo, tiene sus ventajas y sus desventajas. Hoy creo que si bien ha mejorado las posibilidades de Massa en la provincia, porque es un muy buen candidato, entiendo que no va a tener el favor popular como para llegar a ser gobernador. ¿Le sorprendió la elección de María Eugenia Vidal? ¿Los números finales? No, la verdad que no nos sorprendió porque lo que nosotros consideramos que pasó con el fenómeno Vidal es que tal vez la gente no se tomó el trabajo de cortar en la provincia la boleta o de elegir el candidato a gobernador, sino eligió una lista completa, y en el arrastre que le provocó el candidato Mauricio Macri llevó a que tuviera un gran caudal de votos, ¿no? Si bien en donde se produjeron la mayoría de los cortes fueron a nivel presidente o bien a nivel intendente, no solo en el medio, no fue tanto el corte que hubo de boleta. Hablando de corte... De cualquier forma, sí, digamos, no fue una interna tan dura, claro, como se quiso hacer aparecer tampoco en la provincia,
o como aparecía, además no que se quiso aparecer, a lo mejor como aparecía en la provincia, y yo creo que en el caso provincial indudablemente los votos esos se suman, y la diferencia con María Eugenia Vidal es muy importante. Les iba a preguntar, cortes, boletas, lo que pasó el fin de semana en Tucumán, que disparó un debate nacional, ¿no? Porque se está hablando de, o en realidad la oposición está pidiendo ahora cambiar el sistema electoral de cara a octubre, lo cual parece poco probable por el lapso que falta para la elección del 25. ¿Ustedes qué opinan de esto? Primero que está establecido que cuando comience el proceso electoral no se pueden cambiar las reglas de juego en el medio del proceso electoral. Pero digo, más allá de eso, el planteo de la oposición. Este tipo de chicanas que se hace es muy grave. Primero porque o existe mala fe o existe desconocimiento, y cualquiera de las dos cosas son muy graves. Si existe desconocimiento de que no se puede cambiar un proceso electoral en el medio de cambiar las reglas de juego en el medio del proceso electoral, es grave. Y si se hace de mala fe, es mucho más grave todavía. Y me parece que la oposición lo que está buscando es no reconocer triunfos que en realidad están dados, y que hubo dificultades, sí, están presos, están sancionados quienes fueron culpables de la represión, están presos aquellos que quemaron las urnas, va a haber elecciones en esos lugares donde se hizo, y en el resto de la provincia no tiene por qué pagar las consecuencias de algunos lugares donde hubo conflicto, que fueron responsables en un lugar algunos y en otro lugar la oposición. Hoy al cuarto oscuro, al escrutinio definitivo o provisorio, no sé cuál es, creo que se está dando el provisorio, encontraron de ambos, de oficialismo y oposición, encontraron personas que querían entrar al cuarto oscuro con boletas en sus ropas. Entonces digo, no es que somos todos buenos los que estamos de un lado y todos malos los del otro. Sí creo que somos más buenos nosotros porque cuando perdemos reconocemos rápidamente la derrota y la aceptamos, y otros buscan algunos subterfugios para generar discordia en la población, miedo, no reconocen los errores, cuando 14 puntos de diferencia para el gobernador en la provincia de Tucumán, Mansur, me parece que son demasiado importantes como para no haber sido reconocidos inmediatamente, ¿no? Estamos hablando con los candidatos a intendente, concejales y consejera escolar del Frente para la Victoria, quienes competirán en las elecciones del próximo 25 de octubre. Una breve pausa y enseguida volvemos. Vos que andás en moto, sin casco, ¿tenés alguna duda que arriba del auto? A mí el casco me salvó la vida. Imagínate cómo te la va a salvar a vos cuando te caigas de la moto. Cumplí las normas de tránsito. Es un consejo de Juan María Traverso, Seguridad Vial. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente. Y la fuerza del trabajador está en la UATRE, Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. Nataf Catering, servicio de gastronomía para eventos, casamientos, cumpleaños, fiestas empresariales y eventos en general, los mejores menúes y la gastronomía necesaria para que su evento sea de primer nivel. Alquiler de vajilla y mantelería, barra de tragos, cascada de chocolate. Consultas por presupuestos a los teléfonos 03329 15 599 475 15 411 987 y Nextel 730 *5323. Para más información, encontranos en nuestro sitio web www.ntaf.com.ar. Sindicato de Empleados de Comercio de San Pedro, acompañando a nuestros afiliados en la búsqueda de los mejores servicios, capacitación y respaldo. Pellegrini 472, 425-443. Compromiso profesional, espíritu de equipo y calidez humana. COPSER le recuerda que para abonar su factura, usted puede recurrir a las oficinas de atención comercial en Mitre 1200 o al Centro de Comercio e Industria. Además, puede adherir el pago con tarjetas de débito y crédito Visa. Consulte cómo hacerlo llamando al 431-300. Seguimos trabajando para brindarle cada día un mejor servicio. Fue un mensaje de COPSER.
Visita San Luis, otro país. Continuamos en Misión Política con los candidatos del Frente para la Victoria, retomando, creo yo, ya la senda local, ¿no? Lo importante que se viene de cara al 25 de octubre, más allá de lo que vaya a pasar en la provincia de Buenos Aires y a nivel nacional, se discute mucho la necesidad de tener un gobierno local que esté en sintonía con la provincia de Buenos Aires y con el país. Pero también se habla, o se le da ya por ganada la elección tanto a Aníbal Fernández como a Daniel Scioli. ¿Es tan contundente la diferencia en octubre, o será tan contundente la diferencia en octubre como para que ya se dé por hecho de esa manera? ¿O ustedes creen que se puede dar el escenario de balotaje? Yo creo que, desde mi punto de vista, no va a haber segunda vuelta. Ajá. Y de hecho, algunos encuestadores ya estaban viendo que los nuevos guarismos estarían indicando eso. Bueno, le falta de hecho muy poquito a Daniel Scioli comparando la primaria para alcanzar ese escenario, ¿no? Exacto, sí, tendría sí. que captar algún voto de qué sector, Scioli, para llegar a eso. Yo diría así que Perón decía que no se podía comer guiso de liebre antes de cazar la liebre. Claro. Nosotros vamos a trabajar muy fuertemente para que Scioli gane en primera vuelta, con 45 puntos o 40 y 10 de ventaja. Y sí, en el caso del gobernador, como no hay balotaje, seguramente se gana o se pierde por un voto, seguramente el gobernador va a ser Aníbal Fernández. Nosotros estamos seguros que lo que decía Titín lo compartimos, pero hay que trabajar mucho, trabajar con el ciudadano y convencerlo. Es decir, nosotros, la realidad es que San Pedro y no nos podemos desligar de una situación que venimos arrastrando desde hace mucho tiempo. Y hoy a veces conversamos con el ciudadano y le echan la culpa al gobernador Scioli de la situación del hospital, de las escuelas, de las calles. Y la realidad es que esto no es culpable del gobernador, porque ha girado importantes sumas de dinero al municipio, lo que corresponde por coparticipación, fondo educativo, fondos ojeros, existe el fondo de viviendas y escuelas que es por tasas municipales, existen los dos planes sociales que gira la plata habitual mensualmente en la provincia como corresponde, la coparticipación ha llegado siempre, acuerdos por fuera de lo que es coparticipación y estos fondos también. Y bueno, la situación que hemos vivido hace bastantes años atrás a esta fecha, donde se fue de a poquito tirando basura debajo de la alfombra, ha hecho que esos recursos empezaran a irse a otros lugares que no eran precisamente los que tenían destinados para hacerlo y de los que tanto desde el gobierno nacional como desde el gobierno provincial se proyectaron para que fueran utilizados en ese sentido. Entonces, sin embargo, si me posiciono, por ejemplo, pensando como un dirigente opositor, inmediatamente se me viene a la cabeza el estado de las rutas. Bueno, eso sí es responsabilidad de la provincia de Buenos Aires, sí. y hay que responsabilizarlo. También es cierto que el fondo sojero hubiera permitido la reparación y no se usó para eso. Yo Pero quisiera digamos, hacer una acotación de eso. Hagámonos cargos de lo que son las entradas, las rutas, pero no de todo. Y a veces tenemos que explicar estas cosas, ¿no? Con respecto a las rutas, que comparto que es una responsabilidad del gobierno provincial, ya que las rutas, los ingresos a San Pedro son provinciales, pero considero también que cada municipio tiene que colaborar con el control del tránsito que sucede en ellas, porque no hay pavimento que resista las toneladas, los kilos que llevan distintos camiones, que son los que terminan rompiendo la cinta asfáltica. Y si podemos ver en los ingresos a San Pedro, siempre el lado más deteriorado es el lado derecho, o sea, del lado de salida a los pueblos, y al lado por donde los camiones salen cargados. Entonces, por más buena voluntad que haya de los gobiernos provinciales, en este caso la provincia de Buenos Aires, de repavimentar y reparar, si no hay compromiso por parte de los intendentes en colaborar con los controles de las cargas, se hace imposible mantener el buen estado de las rutas, porque no hay pavimento que aguante. Pensaba yo recién el resultado de las elecciones ya en San Pedro, ¿no? Un poco lo que decía Iván cuando arrancábamos el bloque, ya analizando directamente lo que pasó acá. Los últimos gobiernos estuvieron alineados con el gobierno nacional, se supone, por lo menos así lo decían. Las
Los resultados de las PASO, ¿tuvieron que ver un poco con un castigo? ¿Sienten ustedes como la ciudadanía eligió otro color político de una manera de castigar a las últimas gestiones? Yo creo que en alguna medida sí. Hay sectores identificados claramente que sí, tienen una resistencia muy fuerte hacia lo que es digamos, yo no quiero ponerme en una posición por fuera de ello. A lo mejor un candidato local ha hecho que en el caso mío puedo pensar que a lo mejor le facturaban a Scioli o a Aníbal mi candidatura. Lo pongo afuera en ese sentido para ser lo suficientemente honesto, ¿no? Pero creo que sí, por eso yo decía que cuando un gobierno se pega al gobierno nacional o provincial, pero la verdad que en los hechos no lleva adelante las políticas que el gobierno nacional y provincial les permitiría llevar adelante. No se utilizan los programas que están destinados a los municipios, no se trabaja en concordancia ideológica y metodológica con el gobierno nacional y provincial, y es lo que yo decía. Entonces el sistema de salud es criticado y la culpa la tiene Scioli, como si la coparticipación por salud no llegara en los términos que corresponden, o no se hubieran ayudado nunca con recursos del Ministerio de Salud. Las escuelas pareciera que fuera un problema de la provincia, cuando, como decía Fernanda hoy, cuando en realidad en los últimos 3 años llegaron a San Pedro 40 millones de pesos del fondo educativo y no fueron utilizados para tener las escuelas en condiciones ni para comprar o construir otras. Cuando, como decía Fernanda también, y lo dijo, no había aquí una representante de la Secretaría de Política Socioeducativa de la provincia de la Dirección General de Escuela y Educación de la provincia de Buenos Aires, que nos hubiera permitido gestionar una cantidad de recursos que los municipios, que las escuelas podrían estar recibiendo. Se recibió mucho menos. En fin, hay una cantidad de cuestiones que no han sido utilizadas. Por eso yo digo que esta década San Pedro lo pasó por el costado. Algunos dicen que nos pasó por encima, yo prefiero decir que nos pasó por el costado. Y que en muchos casos nosotros notamos que se hace responsable el gobierno provincial de esta situación, aunque el gobierno nacional también. Y nos parece absolutamente injusto. Y a lo mejor cuando viene alguien y dice cambio, y sí, cambio, no sabes que se cambia, porque también la marcha atrás es un cambio, o a veces cuando uno quiere poner la marcha en el auto le erra el cambio y va a parar a los pastos. Bueno, entonces, frente a eso, y bueno, a lo mejor la gente visualiza eso. Nuestra obligación es, en esta etapa ya superada la interna, es plantear estas cuestiones y discutirlas, para poder convencer al electorado de cuál es la posición que más es conveniente para el futuro del país, para el futuro de la provincia, y por ende, como también decías vos hoy, engarzado y como peronista lo siento así, no existe un peronismo sin un proyecto nacional, nosotros lo tenemos, en concordancia con el gobierno provincial, y bueno, y San Pedro enmarcado en ese, y con una gestión acorde a ambas cosas, yo creo que vamos a salir adelante, y es la obligación que nos hemos puesto por delante, y es el desafío que nos hemos Pero puesto. sorprende que sea Salazar justamente el rival. No, yo no hago nombres, digo, esta es la situación, lo que digo es, nosotros sacamos 5.000 votos y tenemos 25, 26, 27.000 votos que tenemos que salir a buscar para ganar la elección, y allí estará el triunfo o la postergación de ese triunfo para una futura elección. Y esto de que, digamos, la elección esté polarizada entre dos espacios que se representan con el peronismo, polarizada, es un análisis personal, ¿no? ¿Lo de la polarización o lo del peronismo? Local. Ambas, digo, son dos dirigentes que históricamente la otra la vamos a discutir un poquito. Usted dice que hoy Salazar se alejó del peronismo. No, yo no estoy hablando de nombres y apellidos, yo lo que digo es que cuál es el pensamiento que representa Macri hoy en la Argentina y cuál es el pensamiento que representa Daniel Scioli y el Frente para la Victoria del País. Me refiero a esta una discusión no personal en absoluto. Yo tengo respeto y hasta afecto por los dirigentes políticos en lo personal, pero desde lo político tengo grandes diferencias, porque desde chiquito, desde los 18 años, yo aprendí que en el peronismo lo que se hace es discutir profundamente con los dirigentes, con los militantes, con los cuadros políticos,
adentro a los sillazos y afuera a los abrazos. Pero lo que no podíamos hacer, porque nos lo decía Perón, y yo tuve la suerte de escucharlo y de verlo vivo a Perón, era lo que no podíamos hacer era sacar los pies del plato, porque nos daban las posibilidades, y mucho más después de haber logrado con la renovación las elecciones internas en el partido, nos permite ir a una elección interna y ganarla o perderla de acuerdo a las propuestas que uno tenga y al consenso del peronismo que uno tenga. Ahora, si cada vez que estamos en desacuerdo con una posición personal, económica, sectorial, lo primero que hacemos es conformar otro partido político, después no podemos venir desde ese sector político a dar clases de peronismo, porque si respetáramos las tres banderas mejor tomarlas del original y no de las copias. Yo digo, estoy de acuerdo con la justicia social, independencia económica, soberanía política. ¿Para qué voy a ir a buscar en otro si tengo a los que representan originariamente esos tres principios básicos del peronismo dentro del peronismo? Y también creo, en este caso específico, que hay otros sectores que provienen del campo popular, como son sectores importantes del radicalismo, que van a estar más de acuerdo con nosotros que con Macri. ¿Por qué? Y porque no nos olvidemos que cuando nace la Unión Cívica Radical a la vida política a través de Leandro Enelem, lo hace para que no se los fagocitara el conservadorismo liberal de ese momento. Entonces, precisamente, nace para luchar en contra de un conservadurismo liberal. Por eso creo que importantes sectores del radicalismo hoy van a terminar apoyando al Frente de la Victoria, por convencimiento, por convicción, porque sabes que estamos más cerca de nosotros, aunque la historia pueda separarnos, pero el futuro nos puede unir, y en todo caso, si volvemos a la vigencia de los partidos políticos como alguna vez existió, a lo mejor dentro de 2 o 4 años, ellos desde su partido, nosotros desde el nuestro, podemos competir otra vez por elecciones. Pero en esta etapa que vive San Pedro fundamentalmente, y el país, por lo menos vamos a hacer todos los esfuerzos para convencer a estos sectores que nos acompañen en esta tarea de reconstrucción de San Pedro y de profundizar y llevar adelante, y en todo caso modificar lo que haya que modificar del proyecto nacional de Frente para la Victoria. Le pregunto a Titín para... Sí. ¿Cómo, sin hacer nombres, porque no vamos a hacer nombres entonces, pero cómo ves a San Pedro gobernado si gana el PRO en San Pedro en octubre? En diciembre asume a alguien que representa a Mauricio Macri aquí en nuestra ciudad. ¿Cuál es el pronóstico que podés dar de los próximos años para la ciudad? Mira, yo creo que todavía la ciudadanía de San Pedro no ha dimensionado el grave problema que tenemos en San Pedro. En la medida que se acerque la fecha de las elecciones, la gente va a ir pensando más su voto. Por eso yo no tengo dudas en el triunfo del justicialismo. Primero porque yo escuchaba hablar recién, hablaba Julio, fondo sojero, fondo educativo, y si nosotros fuimos capaces de conducir este municipio, hacerlo superavitario, sin fondos ojeros, sin fondo educativo, y yo el domingo fui invitado por la comunidad de Bajo Tala a festejar el Día del Niño, y estaba toda la comunidad reunida. Y yo recordaba, si el municipio de San Pedro, conducido por Julio Pángaro, pudo en un solo día inaugurar 3 servicios educativos pagados con plata de todos los sanpedrinos. Entonces, evidentemente Julio era tan capaz de gobernar, qué orden que había en este municipio. Nosotros tenemos que recuperar eso, y yo no visualizo eso en un gobierno justicialista. Entonces, primero porque estoy convencido, y fundamentalmente porque lo he vivido y he sido parte de un gobierno de eso. Yo escuchaba recién como Fernanda hablaba del consejo. Bueno, yo era presidente del Consejo Escolar y nos sentábamos con el intendente Julio Pángaro y solucionábamos cualquier problema, y él nos consultaba, y no solamente a nosotros que éramos sus consejeros del partido, sino también venían los otros consejeros. Y yo recuerdo de trabajar muchísimo con Enrique Romagnano, que es radical y del cual aprendí mucho también, que me enseñó mucho sobre el manejo de escuelas y demás. Entonces, y sentarnos y fijar las prioridades.
Y por eso dijimos, bueno, un centro educativo en Santa Lucía, que no había, un centro educativo en Río Tala, una escuela en Bajo Tala, que está preciosa la escuela, la vimos el otro día. Yo digo, pues si fuimos capaces de hacer tanto en San Pedro sin que existieran los fondos que hoy existen, ¿cómo no vamos a poder ordenar este municipio en un plazo que evidentemente nos va a llevar, pero seguramente se va a poder hacer? Entonces, ¿Y por qué durante todos estos años, con todos estos fondos, no se pudo llegar a eso? Bueno, manejo financiero, falta de control. Pero evidentemente sí, pero remontémonos para atrás. No te olvides que el gobierno nacional mandó 15 millones de pesos y desaparecieron 7. Entonces, y por esto hay gente que tiene un proceso. ¿Cómo? Y que hoy casualmente vuelve a cambiar y dice que va a apoyar a Cambiemos. Lo vamos a escuchar, es un exintendente, no vamos a hacer nombre, pero todo el mundo se dará cuenta. Entonces, si hoy alguien, un perito de la Suprema Corte, dijo en su momento, cuando vino y recorrió el barrio San Francisco, que y es lapidario, y dice así en su informe, el último párrafo dice que de modo alguno las viviendas que se construyeron no se condicen con el dinero que tenían destinado. Entonces, esto es lapidario. Entonces, recibieron dinero, lo administraron mal. Entonces, claro, no dieron, en definitiva no dieron soluciones. 40 millones de pesos en fondo educativo. Y tenemos las escuelas que se llueven, que le falta pintura, que tienen, qué sé yo, los patios o los salones de usos múltiples inutilizados, como pasa en la escuela 22 de Santa Lucía. Entonces, no tenemos un lugar para el conservatorio. Pero claro, no tenemos un lugar para el conservatorio. Y no tenemos la interrelación esa que existía siempre entre Inspección de Enseñanza, Secretaría de Inspección, con los gremios. Entonces hemos partido todo. Entonces recomponer eso va a ser muy difícil, pero para eso, bueno, hay que tener un piloto de tormenta, como se dice habitualmente, o alguien que saque el auto a la ruta. Yo creo que la única persona hoy de los 4 candidatos que hay, que está en condiciones, por capacidad, por experiencia, por haber trabajado tantos años a la par de Scioli, es Julio Pángaro. Esto, sin duda que la gente va a optar por esta opción. Bien, nos tenemos que cortar un minuto, una breve pausa y enseguida seguimos aquí en Visión Política. Todo en un solo lugar. Paseo Obligado, tu paseo de compras. Cerca del corazón céntrico, muy cerca tuyo. Obligado y Salta, San Pedro. Que me cuidaron todos estos años dentro de las canchas, me van a seguir cuidando siempre. OSPAD, Obra Social del Personal de la Actividad del TURF. 0800-999-1656. Los proyectos que se apoyan en el trabajo y el compromiso cotidiano siempre llegan a buen puerto. Consorcio de Gestión del Puerto de San Pedro. www.puertosanpedro.gov.ar. Sacate las ganas y ponete a la moda en La Jabonera. Comprá por menor a precios mayoristas. Encontrá los mejores productos y la mejor atención. Pagos con tarjeta hasta 3 cuotas sin interés. Pasá, que te están esperando en La Jabonera, en sus 2 direcciones. Mitre 1585 y 3 de Febrero y Almafuerte. Teléfono 03329 439 221. Bien, seguimos en Visión Política charlando con los candidatos del Frente para la Victoria, como ya lo hicimos con el Partido Socialista y como también lo haremos con el Frente Renovador y con la lista que se impuso en el Frente Cambiemos, en este caso la del Partido FE. Les pregunto, quizá Julio, Damián puedan
contestar más en profundidad esta consulta, que tiene que ver con qué se puede imitar de lo que se ha hecho en la provincia de Buenos Aires y trasladarlo a un territorio local. Si bien estamos hablando de otro presupuesto, estamos hablando de otras dimensiones, estamos hablando de otra idiosincrasia, y estamos hablando de, digamos, algo totalmente distinto, pero ¿qué paralelismo se puede trazar y qué se puede volcar de la experiencia adquirida en la provincia de Buenos Aires a la ciudad de San Pedro? ¿Qué análisis hacen hoy de la situación y sobre qué puntos hay que comenzar a trabajar? Hoy, como bien lo decía Julio, nosotros vemos que en el proceso donde el gobierno del Frente de la Victoria estuvo conduciendo el país, para llevarlo a un plano de localidades vecinas, ¿no? Vemos en localidades como Ramallo, San Nicolás, Zárate, Campana, el tema de las fuentes de trabajo, el tema de cómo se maneja la salud pública, la administración pública. Yo creo que tenemos que tratar de parecernos a los municipios que tenemos cerca, vecinos, y que han crecido mucho, y donde lamentablemente San Pedro no ha tenido la posibilidad de crecer al compás de ellos, ¿no? Hoy vemos que todos los chicos de San Pedro terminan el secundario y no tienen una fuente de trabajo, se tienen que ir a Campana, se tienen que ir a Zárate, emigrar de nuestro pago porque no tienen las oportunidades. Lo mismo que el tema de la salud, nos tocó vivir muy de cerca ayer justamente un accidente de una nenita, y que San Pedro no contaba con los recursos para poder intervenirla quirúrgicamente, y apelando a todas las posibilidades que tenemos al alcance de nuestra mano para colaborar para que esa chiquita salvara su vida y trasladarla a Pergamino, y en donde vemos en Pergamino un hospital que da gusto, donde no tenemos los problemas que tal vez podemos llegar a ver en San Pedro, ¿no? Lo más importante que podemos rescatar de la provincia es ver las buenas administraciones que también tendrían que estar en San Pedro, porque los recursos, como decía Julio, llegan al municipio, pero falta lo que mucho se ha hablado en tiempos pasados. No quiero achacarle al actual intendente porque hace muy poco tiempo que se ha hecho cargo de algo muy difícil, pero sí venimos de arrastre de malas gestiones, donde la palabra gestión se bastardeó mucho y no se ha conseguido nada para San Pedro como se debería haber conseguido, y dejar nosotros como sanpedrinos dejar de ser el pueblo más postergado de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Es mucho imitar de los buenos ejemplos que tenemos en la provincia de Buenos Aires. La cantidad de parques industriales que se han radicado en la provincia, se ha duplicado la cantidad de parques industriales. También los hospitales de pronta atención que se inauguran en toda la provincia de Buenos Aires. También nos hubiese venido muy bien a San Pedro para descongestionar el tema de la salud centralizada en nuestro hospital. Y así muchísimas cosas más que podríamos mencionar para que nuestro San Pedro crezca, pero creo que es fundamental, como peronistas siempre decimos, ¿no? Primero la patria, después el movimiento y después los hombres, ¿no? En este caso, la patria chica, San Pedro, el movimiento del justicialismo, el Frente para la Victoria, y el pueblo que nos va a conducir, representado por Julio Pángaro. Necesitamos un gran conductor para poder salir adelante, ¿no? Y llevar políticas de Estado, sentar las bases para que San Pedro empiece a crecer. Ayer tuve la oportunidad de hablar con el intendente de Varadero, Aldo Carosi. La situación de Varadero es totalmente distinta a la que atraviesa hoy San Pedro, y hablaba de lo cerca que están ya de la instalación en el lugar de un parque industrial que va a estar dedicado para pequeñas y medianas empresas, y daba cuenta de un crecimiento lógico de Varadero y que tenía que también llegar a San Pedro como consecuencia del crecimiento que habían tenido lugares como Zárate, Campana y San Nicolás para el otro lado, digamos que era parte del corredor que quedaba allí y que era lógico que el crecimiento viniese para estos lados. Y uno piensa, bueno, en Varadero ya está, en San Pedro estamos lejos. ¿Cuáles son las posibilidades reales? Porque hoy una de las máximas preocupaciones sin duda tiene que ver con la generación de puestos de trabajo. ¿Cuáles son las posibilidades reales? ¿Cuáles son los proyectos concretos de los que podemos hablar respecto a ese tema, al tema de generación de puestos de trabajo? Si nosotros no ponemos en valor San Pedro desde el municipio, equilibrando sus cuentas y poniéndonos detrás de un proyecto de ciudad, es muy difícil. Esto no lo podemos hacer individualmente con un proyecto. Sueños
tenemos todos, proyectos tenemos todos, pero ahí tienen que ser compartidos, compatibilizados y ayudados de otros sectores de la comunidad. Por eso nosotros decimos que el gobierno es uno solo, hay que trabajar en red con todas las instituciones. Nosotros tenemos que trabajar con las entidades que puedan representar a sectores empresarios, productores, emprendedores, microemprendedores, para ir delineando una tarea en común que a nosotros nos permita primero contar con lo básico, que es un parque industrial, o tierras que puedan ser cedidas a empresas para que se puedan instalar. En sectores o lugares como Santa Lucía con el gas, Castro con el gas, son cuestiones básicas. Y estos son recursos que existen en la provincia, que se pueden ir a buscar, que se deben ir a buscar, y que son obras que puede hacer la provincia con un pequeño aporte del gobierno municipal. Pero repito, aún ese pequeño aporte, si no tenemos para hacerlo, se complica. Nuestra tarea fundamental es equilibrar las cuentas municipales. Nosotros no podemos estar tirando manteca al techo o estar de fiesta toda la semana y después pedirle el fin de semana al vecino que nos pague el asado. Tenemos que hacer las cuentas nosotros, tenemos que ordenarnos, tenemos que trabajar fuertemente en nuestra comunidad y después salir al mercado. Pues yo digo, por ejemplo, el Centro de Comercio tiene una cantidad de contactos con todas las cámaras empresarias del país, con una apoyatura fuerte de un sector de la producción del municipio, viajando donde haya que viajar, buscando las producciones alternativas con agregado de valor en el lugar que nos permita a nosotros comenzar a crecer. Y tenemos que hacerlo en conjunto. Aquellos productores que tienen pequeñas empresas de exportación de fruta, que están exportando a muchos lugares del mundo. Hoy hay pequeñas hectáreas que otra vez están plantando de durazno, de limones. Nosotros tenemos que potenciar todo eso. ¿Cómo? Y acompañándolos. Ojalá tuviéramos recursos para decir, ponemos, no sé, una fábrica de harina de arveja y le decimos a X cantidad de productores que le garantizamos la compra de toda la producción de arveja que puedan tener para industrializarla. Pero no tenemos esos recursos. Entonces tenemos que ser la espalda, el soporte, el acompañamiento y hasta el empujón de todos estos emprendedores. Ustedes fíjense que en San Pedro, por ejemplo, existe la única fábrica de bicarbonato de sodio del país. ¿Sabían? 2 empleados tiene. Bueno, tiene un cuello financiero importante. Y bueno, ahí tiene que estar el municipio detrás, acompañándolo a cada uno de los sin embargo, no se sectores. visibiliza como debería, ¿no? Una empresa de esa importancia, digamos. Quizá hay muchos sanpedrinos que en este momento están escuchando y que no... Claro, pero por eso no, y yo la conocí hace muy poco y estamos tratando de hacer alguna gestión de apoyatura en este sentido. Y que no es fácil, y claro que no es fácil, y menos si uno no está en el municipio. Pero si un intendente va y se planta, y sí, esas son las verdaderas gestiones. Cuando hay también, yo digo siempre, gestión significa un número, gestión significa un expediente. Ese expediente tiene que tener un número y cada uno tiene que saber dónde ir a golpear la puerta para que ese expediente se mueva y llegue a buen fin. Porque sea el pavimento que tiene Capitán Sarmiento desde Carmen de Areco a Capitán Sarmiento, de Capitán Sarmiento a Doyle, sean las 25 viviendas que inauguraron hace poco, las obras que puede tener Varadero, los 2 bajo nivel que tiene San Nicolás, más la cantidad 1000 y pico de viviendas que se están construyendo por el plan Procrear, incluyendo el terreno. Eso es expediente, eso es un número de expediente, eso es un seguimiento, esa es la gestión de un intendente municipal que sabe lo que tiene que hacer. Ordenar las finanzas municipales implica apuntar, lo digo porque ha sido debate, sobre todo en el Consejo Deliberante. No, sí. Apuntar a las tasas municipales. Mira, las tasas municipales lógicamente que están retraídas, pero nosotros no podemos estar pidiendo un aumento de tasas sin primero brindar los servicios. Eso es muy difícil pedirle a la población que nos apruebe un proyecto de tasas municipales. Pero no es un círculo, digamos, porque no se Sí, puede... pero el círculo lo tiene que cortar el Estado. Cuando nosotros ingresamos al municipio había un problema muy grave con la tasa de red vial en aquel momento, que era una tasa cara, era la más cara de la provincia de Buenos Aires. San Pedro tiene 1.600 kilómetros de red vial, muy parcelado porque son muchos predios chicos los que hay, entonces hay caminos reales, pero hay muchos caminos internos que debe atender el municipio, además de los reales que si bien los tiene que atender la provincia, en aquel momento nos giraban algún dinero, pero teníamos que mantenerlo nosotros. Las tasas viales estaba aproximadamente en un 30 y pico % de cobrabilidad, y
desde el municipio se decía yo no puedo brindar el servicio porque no me pagan las tasas, los productores decían yo no voy a pagar las tasas si no me brindan el servicio. Hubo que hacerlo desde el municipio. Comenzamos a trabajar en el arreglo de los caminos, fuimos muy duros en el cobro de las deudas que existían y en la puesta en marcha de una cobrabilidad adecuada a las necesidades, conforme los trabajos que íbamos haciendo, y en el primer semestre del año 92 nosotros cobramos 300.000 pesos en aquel momento de deudas atrasadas y llegamos después a cobrar casi el 87% de la red vial. El primer esfuerzo lo hicimos nosotros. Seguramente las condiciones en las que nosotros recibimos el municipio hace tanto tiempo atrás no son las mismas de las que vamos a recibir hoy, pero de eso no tiene la culpa la población y el productor rural, la culpa la tiene el Estado. Entonces nosotros tenemos que buscar la ingeniería financiera que nos permita primero dar el paso y una vez que los servicios se estén prestando, que la gente no tenga, que no se le revienten las cloacas en el patio o en la puerta de la casa, que tengan presión de agua como corresponde, entonces sí habrá que plantear un aumento de tasa. Y esto de que la tasa sea deficitaria o superavitaria o que sea equilibrada me parece que es una discusión que no nos lleva a ningún lado. Las tasas deben ser superavitarias, yo estoy absolutamente convencido de eso. Pero también es cierto que ¿para qué tienen que ser superavitarias? Para que nosotros podamos crecer, para poder llevarle servicios a aquellos que no los tienen, para poder mejorar las condiciones del servicio que ya se presta. No nos olvidemos que nosotros tenemos 50.000 metros de cañerías de agua que hoy corren por el medio de la calle, que hace 20 años cuando tenían 90 años de antigüedad las quisimos cambiar, 20 años después tienen 110, no nos dejaron en aquel momento cambiarla, hoy todavía están y cada vez que circulamos por la calle vemos los huecos que hay en cada cuadra con agua. Y eso es producto de eso también hace la presión del agua. Entonces estas cosas son las que primero hay que poner en marcha, pero para eso también se necesitan recursos. Pero primero hay que comenzar a brindar los servicios, bueno, eso no me cabe en duda. Pensaba que muchos de los recursos que recibe o el dinero que ingresa hoy a la municipalidad va destinado a los sueldos de los municipales. Los municipales estuvieron esta semana también con una lucha salarial, digamos un reclamo salarial que los llevó a conseguir un 13% de aumento, que sumado al que ya habían obtenido en el primer semestre del año, da un porcentaje incluso muy superior a las paritarias nacionales, ¿no? Sí, debe dar un 34 o 35%. Exactamente. El gobierno que asuma va a tener que asumir también con un piso, digamos, unos sindicatos que están fuertes, que son 4 sindicatos que han ido mejorando sus salarios progresivamente en estos últimos años, pese a la situación del municipio. También eso imagino que es algo que se piensa al momento de cómo se encara la situación con los trabajadores municipales y con los gremios puntualmente. Mire, yo, a ver, digo, y lo voy a decir con absoluta claridad y quizá por primera vez. Yo como peronista, si hay algo que defiendo es la función que cumplen los sindicatos. El sindicato, la función social del sindicato, y como peronista la defiendo absolutamente convencido. A los trabajadores municipales o de cualquier sector, pero hablando del sector municipal, los defiendo total y absolutamente. Creo que el mejor secretario general del gremio de los municipales tiene que ser el intendente municipal, porque los trabajadores municipales son la cara del intendente municipal. Entonces, ¿qué menos puede hacer el intendente que estar pendiente hasta de los problemas personales que pueda tener cada uno de ellos? Cuando estábamos nosotros eran 540 empleados, hoy serán 1100. Bueno, si no es el intendente solo, tendrá que tener 2 personas, pero tienen que estar, habrá 2 personas que se ocupen de los problemas de los empleados municipales. Y con respecto a los dirigentes gremiales, hay buenos y malos dirigentes gremiales. Nosotros en San Pedro no hemos tenido suerte con los dirigentes gremiales. Creo que son tan responsables de lo que está pasando como otros actores de la política que también lo son y que a veces quedan escondidos detrás de las cortinas y echándole la culpa al resto de lo que ellos no supieron hacer o hicieron mal. Bien, estamos llegando al final del programa, nos quedan unos minutitos, creo que no le quedó. Quedó bastante claro. Una reflexión final le voy a pedir a cada uno de ustedes, Mosquera, si quieren empezar por acá, de lo que falta de aquí al 25 de octubre y también, por qué no, explicar brevemente, porque ya nos tenemos que ir, por qué el Frente para la Victoria es la mejor opción para San Pedro. Bueno, yo creo que la reflexión que tenemos que hacer es que tenemos que ser muy conscientes y muy responsables a la hora de elegir nuestro conductor en la Intendencia, porque San Pedro vive una crisis financiera, económica muy difícil y hace falta gente con mucha experiencia, un equipo
conformado, con mucha experiencia, con mucha espalda para aguantar lo que viene, ¿no? Quiero ser demasiado duro en eso, pero la población de San Pedro tiene que entender eso, que no podemos seguir improvisando y que necesitamos alguien consolidado, alguien que nos abra el camino a un San Pedro como el que vivimos cuando fuimos más chicos, ¿no? Y el que queremos para nuestros hijos. Por eso tenemos que seguir trabajando como venimos trabajando, con las distintas agrupaciones y con las que se van a sumar después de las PASO, que ya algunas ya se han sumado. Y bueno, competir por la mejor opción. Creemos nosotros y estamos convencidos que somos la mejor opción, con Julio encabezando para ser candidato a intendente y nosotros acompañándolo desde el Consejo Deliberante, Fernanda acompañando del Consejo Escolar junto con las otras compañeras y compañeros. Y bueno, dejarle también que todos los compañeros puedan decir algo, si no me voy a llevar todo. ¿Treyes? Yo creo que los sanpedrinos hemos perdido mucho tiempo y a lo mejor será por una cuestión de edad. Cuando uno saca cuentas de que nos esperan 4 años más, no podemos perder más tiempo. Hablaba Julio de las ciudades vecinas y nosotros en San Pedro éramos envidiados por la comunidad vecina, por Ramallo, por Varadero, en el buen sentido, es decir, porque éramos muy autónomos, teníamos riqueza, generamos cosas en San Pedro, emprendimientos, estuvimos a la cabeza de problemas que recién emergían. Fuimos capaces de tener un municipio que creció en su capital. Compramos el edificio para el del Correo, para la universidad, la casa donde hoy está el museo, bueno, donde hoy está la escuela agrotécnica de Río Tala, ¿sí? Entonces, recuperemos ese San Pedro, tenemos que recuperar. El San Pedro de un crecimiento armónico, el San Pedro del compromiso de todos. Entonces, y yo creo que, como dice Damián, para recuperar eso no podemos improvisar. Tenemos el Frente para la Victoria tiene la mejor opción, que es Julio Pángaro, intendente. Fernanda. Bueno, lo mismo que ellos, y destaco que en lo que es lo que a mí me incumbe principalmente, que es la educación, en el gobierno de Julio Pángaro, en las 2 gestiones que tuvo, fue cuando más instituciones educativas se crearon. Se crearon 6 en 8 años. En los años que siguieron después no tenemos ese número, además de la recuperación de espacios públicos como el paseo público. Y bueno, y también como ellos tenemos hijos, queremos el San Pedro que vivimos nosotros de chicos, y necesitamos una persona que tenga liderazgo y que tome las decisiones que haya que tomar. Y para eso necesitamos de capacidad, de experiencia y de un gran equipo como el que está conformando Julio, donde hay propuestas para todos los ámbitos. Hay propuestas en seguridad, hay propuestas en salud, hay propuestas en educación, bueno, y en todos los otros ámbitos que confluyen al gobierno municipal. Y bueno, estamos convencidos de eso, vamos a trabajar para eso, vamos a trabajar mucho ahora y vamos a trabajar mucho más después del 10 de diciembre. Bien, Fernanda, muchas gracias. ¿Pongan algo más para cerrar o ya lo han dicho todo? Ya está. Yo, si me permiten, en realidad quiero convocar al conjunto del pueblo de San Pedro, como dije hoy, independientemente que la historia nos divide y que a lo mejor la podamos seguir discutiendo, seguramente desde lo ideológico lo podremos seguir discutiendo, pero que nos pongamos como objetivo que San Pedro salga a flote, y en ese sentido convocamos a todos a que ellos piensen como piensen, no hayan pensado como hayan pensado, pero sí que estén dispuestos a pensar junto con nosotros el futuro, a que nos acompañen en estas próximas elecciones. Muy bien, muchas gracias por venir.
Los candidatos del Frente para la Victoria pasaron aquí por el estudio del Sol Televisión, ya pensando o ya metidos de lleno en lo que será la campaña política de cara a las elecciones generales del próximo 25 de octubre. Nadia, es todo por hoy. Es todo por hoy. Dos cosas voy a agregar. Uno, agradecerle a Serafina, que como siempre me viste todos los miércoles. Y por otro lado, recordarles a todos, muchas gracias, que próxima, a continuación de Visión Política, tenemos Entretiempo TV. Exactamente, así que con Martín sigan Pérez. allí viendo el deporte sanpedrino, por supuesto, aquí en la pantalla. Nos vamos, muchas gracias por acompañarnos. Nos encontramos, por supuesto, el próximo miércoles aquí en la pantalla de Sol Televisión para seguir debatiendo con Visión Política.